Elena Rodríguez no ha sido incluida en el testamento. Esa frase retumbó en mi cabeza como si alguien hubiera estrellado un vaso de cristal contra el suelo. No entendí. Pensé que había oído mal. Volví a mirar al notario esperando una rectificación. Pero no. Él simplemente bajó la vista, pasó la página con indiferencia y siguió leyendo como si no acabara de destruir todo mi mundo en una sola línea. Mi madre se aclaró la garganta con teatralidad. Tomás, mi hermano, esbozó una sonrisa que intentó esconder detrás de su mano. Mi tía Mariela soltó un pequeño suspiro. ¿De alivio? ¿De satisfacción? Nunca lo sabré con certeza, pero lo sentí. Lo sentí en los huesos. Yo estaba sentada allí con las manos heladas apretadas sobre el regazo, como una invitada de piedra en una obra de teatro que ya tenía el guión escrito y en el que yo nunca fui protagonista. Durante años cuidé de la abuela Rosalía. La acompañé al médico, le hacía las compras, le preparaba su infusión de manzanilla cada noche y le leía poesía en las tardes de invierno. Dormí a su lado las últimas semanas cuando ya no podía valerse por sí misma. Nadie más vino, nadie llamó, solo yo. Debe ser un error, alcancé a murmurar la voz rasgada como si me costara arrancarla del pecho. El notario levantó una ceja como si acabara de despertarse de su trance legal. Lo siento, señorita Rodríguez. La señora Rosalía fue muy clara. Dejó toda su herencia a su nieto Tomás y a su hija Mariela. La casa, los ahorros, las tierras del sur, todo está debidamente registrado. Mi corazón se hundió en una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo más oscuro, traición. Y yo pregunté apenas audible. Fue mi madre quien respondió con su habitual tono de superioridad, envuelto en hipocresía dulce. Cariño, tú ya eres independiente, no te hace falta nada. Además, la abuela sabía que tú siempre fuiste distinta. ¿Qué palabra tan cobarde para decir no querida, no familia, no parte de este juego sucio? Mi hermano me miró de reojo con esa sonrisa que nunca me había gustado desde niños. Siempre fue el preferido, el niño bonito, el que no hacía nada, pero recibía todo. Tómalo con madurez, Elena añadió. Igual no es gran cosa, solo una casa vieja y un par de hectáreas polvorientas. Mentiroso. Sabía perfectamente que esa propiedad valía cada centavo. La abuela lo mantenía todo impecable, incluso con ayuda de un jardinero que yo misma contraté cuando ella ya no podía salir. Me levanté despacio. Sentí las miradas sobre mi espalda, cuchicheos que apenas podían contener. Cada paso hacia la puerta fue como caminar descalza sobre vidrio molido. Salí del despacho sin mirar atrás. Afuera el sol de mediodía me golpeó como una bofetada, pero el frío que sentía venía desde adentro, un invierno recién nacido dentro de mí. Llorar en plena calle de mi ciudad natal era lo último que quería hacer, pero no pude contenerme. Me refugié en una pequeña placita cerca del juzgado, sentándome en el banco donde solía esperar a mi abuela después de sus visitas al médico. Lloré en silencio, con el rostro entre las manos, sintiendo que el mundo me había escupido. ¿Por qué haría eso conmigo? ¿Por qué me excluiría de todo? Saqué de mi bolso el pañuelo bordado que ella misma me regaló el día de mi cumpleaños 25. Aún conservaba su perfume lavanda y almendras dulces. Recordé sus palabras una semana antes de morir, cuando me tomó la mano con esa mirada que solo ella tenía. No te preocupes, hija. A veces lo que parece injusto solo es parte de algo más grande. La justicia encuentra su camino siempre. ¿A qué se refería? ¿Fue advertencia, esperanza? Esa noche regresé al piso que alquilaba en las afueras, el que nunca quise considerar mi casa, porque para mí, hogar era donde estaba ella, donde estaba la abuela. Cada objeto allí me recordaba lo que acababa de perder. Pasé la madrugada revisando fotos, cartas viejos, álbumes, buscando una respuesta. Fue entonces cuando encontré algo, un sobre oculto dentro del forro de su libro favorito, 100 años de soledad. Reconocí su caligrafía de inmediato. Mi Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No te asustes, no estás sola. He dejado algo para ti, algo que no puede ser arrebatado, ni por abogados ni por nombres en papeles. Está lejos, en el norte, donde los olivos bailan con el viento. Es tuyo como mi corazón siempre lo fue. R. El sobre contenía una dirección en un pueblo que jamás había oído Almaviva y una copia simple de un documento de propiedad.
a nombre de Elena Rodríguez. Mis manos temblaban. Algo dentro de mí, esa voz interna que había sido aplastada por años de desprecio familiar, se despertó. Una chispa, una rabia serena, un fuego que no destruía sino que iluminaba. Ya no tenía nada que perder y quizás estaba a punto de encontrarlo todo. No te encariñes con lo que no es tuyo, Elena. Así me lo dijo Tomás, con ese tono ácido disfrazado de consejo, el mismo que usaba de niño cuando me quitaba los juguetes solo porque podía. Lo dijo frente a la puerta de la casa de la abuela, como si él ya fuera el dueño absoluto de todo. Tenía las llaves en la mano, las agitó como si fuera un trofeo y me miró esperando que me quebrara. No le di ese gusto. Le sostuve la mirada, me tragué las lágrimas que me escocían en los ojos y respondí con la voz más firme que pude reunir. Tampoco te encariñes con la soberbia, Tomás. Tiene patas cortas. Di media vuelta con la poca dignidad que me quedaba y me alejé sin mirar atrás. Pero por dentro me dolía todo. Esa noche dormí en el sofá de Rebeca, mi mejor amiga desde el instituto. Ni siquiera tuve fuerzas para explicarle todo. Solo llegué, le abracé fuerte y solté un susurro entre sollozos. No me dejaron nada, ni siquiera el derecho a despedirme de lo que fue mi hogar. Rebeca, sin decir palabra, me preparó una taza de chocolate caliente, como en los viejos tiempos, y me dejó una manta gruesa en el sofá. Esa fue mi primera noche como exnieta, exheredera, ex parte de una familia que nunca me quiso como una igual. Al día siguiente me levanté temprano. Tenía que moverme a hacer algo, como si trabajar pudiera arrancarme el nudo en el pecho. Regresé a la pequeña librería donde trabajaba por las tardes desde hacía años. El dueño, don Federico, un hombre mayor y amable, notó de inmediato mi cara. ¿Todo bien, Elena?, me preguntó mientras desempolvaba unos libros antiguos. Me desheredaron, solté sin anestesia. Ah, la familia. A veces los libros entienden más que la sangre. Asentí. No necesitaba más palabras. Pasaron los días y la rabia se transformó en una sensación hueca, como si yo no existiera. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba cómo estaba. Tomás, Mariela, ni siquiera mi madre. Me borraron como si nunca hubiera estado. Una tarde de lluvia me senté frente al correo electrónico viejo de la abuela, por pura nostalgia, y encontré un mensaje programado que me había enviado antes de morir. La fecha de envío era el día después de la lectura del testamento. Mi niña Cejes, sé que estás confundida. No confíes en lo que ves ahora. La verdad está en Almaviva. No les digas nada. A veces el silencio es la mejor venganza. Con amor eterno, R. Almaviva. Ese nombre seguía apareciendo como un eco que no sabía interpretar. El sobre que había encontrado en el libro tenía la dirección exacta: calle del Olivo 17, Almaviva, Granada. Busqué en internet y descubrí que era un pueblo diminuto entre montañas, casi olvidado. Ningún miembro de mi familia mencionó jamás que la abuela tuviera algo por allí. Tampoco entendía cómo estaba todo a mi nombre sin que nadie lo impugnara. Decidí guardar silencio tal como me lo pidió. Al cabo de 2 semanas, empaqué lo poco que tenía: 2 maletas con ropa, mis libros preferidos, la carta de la abuela y la copia del documento de propiedad. Tomé un autobús hacia Granada, luego uno más pequeño hasta Almaviva. El viaje duró más de 8 horas, suficientes para repasar mentalmente cada palabra, cada gesto de traición, suficientes para dejar atrás a Elena la dócil. Llegué al anochecer. El pueblo parecía detenido en el tiempo, calles empedradas, faroles antiguos y una quietud que se colaba por cada rincón. Un señor mayor con boina me indicó cómo llegar a la calle del Olivo. Caminé hasta el número 17 y ahí estaba una casa de 2 pisos, fachada de piedra, cubierta de bugambillas violetas y un portón verde con herraduras de hierro forjado. Inserté la llave con mano temblorosa. Abrió a la primera. Por dentro olía a madera vieja, a historia, a recuerdos que no eran míos, pero que sentía como si lo fueran. Todo estaba cubierto de sábanas blancas, polvo en las ventanas, pero el mobiliario intacto. En una de las habitaciones encontré una nota escrita a mano sobre la mesa del comedor. Aquí empieza tu verdadera historia, Elena. No dejes que te la cuenten los otros. Lloré como no lo había hecho en semanas. No de tristeza, sino de algo nuevo: alivio, libertad. Como si por fin alguien, aunque ya no estuviera, me dijera: sí vales, sí mereces.
Me instalé sin hacer ruido, sin decírselo a nadie. Compré víveres en la tienda del pueblo, limpié cada rincón, desempolvé los muebles, encendí el fuego en la chimenea. Pasaron los días y descubrí que la propiedad incluía un pequeño huerto y un terreno de olivos que se extendía hacia la ladera. A diario trabajaba la tierra con mis manos sola, pero no vacía. Aprendí a sembrar tomates, a cortar ramas secas, a hablar con los pájaros que anidaban en el tejado. Por las noches escribía. Cada línea era un grito silenciado, una memoria reconstruida, una venganza sin necesidad de sangre. Un mes después recibí la primera llamada de mi madre. No contesté. Luego un mensaje de Tomás. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. No respondí. Después Mariela se está hablando en la familia que desapareciste. Es ridículo. Vuelve ya y deja de hacerte la víctima. No lo hice. Volví a la librería del pueblo. Me presenté con mi currículum. La encargada, una mujer dulce llamada Clara, me recibió con una sonrisa. Una chica que ama los libros y la tranquilidad. Eres exactamente lo que buscábamos. Empecé a trabajar ahí los fines de semana. En las mañanas cuidaba mis olivos. Por las tardes caminaba entre senderos de almendros en flor. No tenía lujos, pero por primera vez en mi vida tenía algo mío. Y aunque el eco de la traición aún dolía, ya no me definía. Ahora Elena no era la sobrina ignorada, ni la nieta desheredada. Era la mujer que renació entre tierra, silencio y secretos. Y sabía que tarde o temprano ellos vendrían, porque lo que no pudieron arrebatarme, lo iban a desear más que todo lo que ya poseían. A veces lo más doloroso no es la traición, es darte cuenta de que nadie te va a venir a rescatar, que no hay disculpa ni justicia inmediata, que lo único que queda es levantarte sola con las manos temblando y seguir adelante. Eso fue lo que hice. Cada mañana me despertaba antes del amanecer con la casa envuelta en un silencio espeso. Me preparaba un café fuerte y salía al porche con una manta sobre los hombros. Desde ahí veía cómo el sol comenzaba a deslizarse por las montañas de Almaviva, tiñendo los campos de olivos con una luz dorada que me recordaba los cuentos que me leía la abuela de niña. Pero esta vez no había cuentos, solo realidad, tierra, frío y cicatrices. La casa necesitaba cuidados. Tenía grietas en las paredes, puertas que rechinaban, ventanas que apenas cerraban. Pero no me quejé. En ese caos silencioso encontré algo que no sabía, que había perdido control. En esa soledad podía decidir quién era. Fui a la ferretería del pueblo. Compré pintura, clavos, herramientas básicas. Aprendí a reparar una cerradura mirando vídeos en el móvil. Clavé estanterías con mis propias manos. Me llené de polvo, de tierra, de moretones. Pero nunca me sentí tan viva. La gente del pueblo empezó a notar mi presencia. Clara, la encargada de la librería, me presentó a su hermano Pedro, un hombre callado pero atento, que me ofreció ayudarme con las cañerías. Me negué al principio por orgullo, pero luego entendí que aceptar ayuda no es debilidad, sino parte de volver a confiar. Y Pedro fue amable sin segundas intenciones. ¿Vienes de muy lejos?, me preguntó una tarde mientras ajustaba una tubería en la cocina. Más de lo que parece, le respondí con una sonrisa triste. No me pidió detalles, y eso también fue un alivio. Uno de los mayores regalos que encontré en esa casa fue el pequeño huerto detrás de la vivienda. Estaba cubierto de maleza, olvidado, pero bajo la tierra seguía habiendo vida. Empecé a limpiar con paciencia, arrancando las malas hierbas una por una. Descubrí hileras de romero tomillo, incluso unos arbustos de frambuesas silvestres que habían crecido sin permiso. Cada día metía las manos en la tierra como si estuviera buscando algo más que raíces, como si escarbara dentro de mí. Y cada vez que encontraba algo que aún florecía, sentía una victoria íntima, callada, mía. Recuerdo un día en especial cuando el viento soplaba fuerte y las nubes se cargaban de lluvia. Estaba sembrando nuevas semillas de albahaca cuando se me rompió la uña, me corté un dedo y me quedé mirando la sangre sobre la tierra. Y me reí con una mezcla de rabia, dolor y gratitud, porque ahí estaba yo herida pero sembrando, rota pero creando. Un sábado por la mañana, Clara me invitó a una feria local. Al principio dudé, no quería exponerme, temía que de alguna manera alguien del pasado apareciera como una sombra, pero fui.
Era una de esas ferias de pueblo que parecen salidas de un calendario antiguo. Puestos de queso manchego, miel casera, pan recién horneado. Niños corriendo con globos, señoras mayores vendiendo bufandas tejidas. Me compré una pulsera de cuero con un pequeño grabado que decía: «Donde fuiste herida florecerás». Esa misma tarde, mientras paseaba entre los puestos, alguien me tocó el hombro. Me giré en seco con el corazón en la garganta. No era nadie del pasado. Era una mujer de cabello blanco y sonrisa amable. «Tú eres la nieta de Rosalía, ¿verdad?», me preguntó. Asentí sin saber qué esperar. «Tu abuela venía mucho por aquí. Siempre hablaba de ti. Decía que eras su pedazo de alma más valiente». Me quedé sin palabras. Las lágrimas se me agolparon de golpe. Apenas pude dar las gracias. ¿Quién era yo para ella en realidad? ¿Por qué me dejó este lugar y no otro? ¿Por qué ese silencio? Tal vez nunca tendría todas las respuestas. Pero lo que sí entendí ese día fue que mi abuela no me había dejado sola. Me dejó libertad. Me dejó raíces. Pasaron los meses. La casa ya no crujía tanto. El huerto florecía. Mi piel estaba más curtida, mis manos más fuertes. Mis pensamientos más claros. En la librería de Clara me encargaba ahora de organizar eventos culturales. Llevábamos poesía a los cafés, hacíamos talleres de lectura en la escuela del pueblo. Por primera vez la palabra comunidad significaba algo para mí, pero como todo lo que florece, también hay sombras que se acercan. Una tarde al volver del mercado encontré un coche aparcado frente a mi portón, negro brillante con matrícula de la ciudad. Lo supe antes de bajarme, del todo era de ellos. Tomás estaba en el porche recostado contra la pared, con las gafas de sol puestas y el móvil en la mano. Al verme sonrió como si estuviéramos en una reunión familiar cualquiera. Vaya, así que sí era verdad. Este es el terrenito que la abuela te dejó. No respondí. Sabes, mamá dice que podrías compartir esto con la familia, que sería justo, que podríamos convertir esto en una finca grande, hacer algo que beneficie a todos, no solo a ti. Todos, como si alguna vez me hubieran incluido en ese todos. No, fue lo único que dije con voz seca. Tomás me miró como si yo le hubiera insultado. No, así sin más, así sin más. Esto es mío, y no me interesa hacer negocios con hipócritas. Se rió con desprecio. Te has vuelto muy dramática, Elena. No, me he vuelto libre, que es distinto. Él se fue dejando una amenaza en el aire. No va a terminar aquí. Lo sabes, ¿verdad? Yo asentí, porque lo sabía. Sabía que no soportaban verme de pie. No podían tolerar que la mujer que un día lloró fuera del despacho del notario ahora tuviera tierra bajo los pies, fuego en los ojos. Y nada que perder. Pero lo que no sabían era que yo ya no era la misma. No era la sobrina sumisa. No era la nieta olvidada, no era la hermana invisible. Era Elena, y por primera vez era mía. Golpearon la puerta con fuerza. No una ni dos, sino 3 veces seguidas. No era un llamado amable, era una declaración. Me sequé las manos con el delantal mientras sentía cómo una vieja presión me trepaba por el pecho, como si cada golpe resonara dentro de mi estómago. Sabía quién era antes de abrir, porque la familia cuando no te necesita, desaparece. Pero cuando huele algo que le interesa, vuelve como si nada hubiera pasado. Al abrir, ahí estaban mi madre y Mariela, de pie bien vestidas con gafas de sol oscuras y labios pintados de rojo, como si vinieran de una función de gala y no de arrastrarse hasta la puerta de una hija a la que desheredaron. Elena, tenemos que hablar. La voz de mi madre sonaba forzada, tensa, como si le costara pronunciar mi nombre. ¿Sobre qué?, pregunté sin moverme del umbral. No vas a hacernos hablar aquí fuera, ¿verdad? Hace calor, dijo Mariela, con un tonito que me empujó el alma hacia el estómago. Respiré hondo. No por ella, sino por mí. Porque a veces una necesita ver de cerca la hipocresía para reafirmar su propio valor. Les abrí la puerta. Que pasen. Que vean en lo que me convertí cuando no me quedaba nada. La cocina estaba limpia, olía a pan recién horneado y menta del huerto. Se sentaron en las sillas de madera que yo misma había restaurado, mirándolo todo como si fueran inspectoras de un museo en ruinas. Sabemos que estuviste aquí todo este tiempo, empezó Mariela cruzándose de brazos. Y no entendemos por qué no nos lo dijiste, añadió mi madre como si de verdad le doliera. Solté una risa breve sin humor. No lo entienden, ustedes me borraron de la historia. ¿Esperaban que les enviara una postal? Mariela se removió incómoda. Mi madre mantuvo la postura.
Elena, estamos aquí porque queremos hablar de lo que dejó tu abuela. Esta propiedad podrías haberla compartido. La familia debe mantenerse unida. La familia se mantuvo unida para dejarme fuera. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Silencio. Escucha, dijo mi madre más suave ahora. Lo que pasó fue un malentendido. Tu abuela tenía ideas raras, ya sabes cómo era. Pero lo importante es que ahora todos podríamos beneficiarnos. Tomás ha tenido algunos problemas con el negocio y este terreno podría ayudarnos a salir adelante. A nosotros, repetí. ¿Quiénes son nosotros? Porque cuando leí el testamento yo no estaba incluida en ese nosotros. Otra vez silencio, pero ya no era incómodo para mí. Era revelador. Ellas estaban nerviosas, yo no. ¿Tienes idea del valor de estas tierras?, soltó Mariela, perdiendo la paciencia. Tengo idea del valor que tiene para mí haberme levantado sola después de que ustedes me lanzaran al vacío. Me puse de pie, no grité, no lloré. Solo hablé desde ese lugar al que había llegado después de todo el fondo, donde aprendí a plantar mi propia raíz. La abuela me dejó esto porque sabía quién era quién. Porque mientras ustedes buscaban quedarse con lo que brillaba, yo cuidaba de ella en las noches de fiebre. Yo le lavaba el pelo cuando ya no podía moverse. Yo la escuchaba cuando solo quería hablar. Eso no te da derecho a todo esto, gritó Mariela roja de ira. Y a ustedes sí, a ustedes les dio derecho borrarme con una firma. Mi madre se puso de pie también. Por primera vez su rostro se agrietó. No sabía si por rabia, vergüenza o miedo. ¿De verdad vas a quedarte aquí sola, amargada, aferrada a esta casa en ruinas, por orgullo? No estoy sola, y esto no es una ruina, es mi hogar, y mi paz no tiene precio. Las acompañé a la puerta sin más palabras. Antes de salir, mi madre giró la cabeza. Vas a arrepentirte, Elena. La familia no olvida. La miré a los ojos y respondí. Yo tampoco, y cerré la puerta. No pasó mucho hasta que llegaron los sobres. Cartas de abogados, peticiones de mediación, amenazas veladas disfrazadas de propuestas legales. Pero la abuela había hecho bien las cosas. Todo estaba en regla. Cada papel, cada firma, cada escritura estaba a mi nombre, inapelable, y aún así intentaron desgastarme. Esperaban que tuviera miedo, que cediera. Pero lo que no sabían era que ya me lo habían quitado todo. Ya no podían hacerme más daño. Un día recibí una carta más larga escrita de puño y letra por mi madre. Me decía que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que quería reconciliarse, que todo había sido una confusión. Fui al pueblo, hablé con Clara, le mostré la carta. Solo negó con la cabeza. No vayas, no les debes nada, ni siquiera una explicación. Tenía razón, pero igual la escribí de vuelta. No guardo odio, pero tampoco olvido. No se puede sanar donde te hirieron ni confiar en quienes te empujaron por la espalda. No busco venganza, pero tampoco volver. Que tengas paz. La casa seguía creciendo, el huerto florecía, mis manos se habían endurecido, pero mi corazón no. Empecé a recibir niños del pueblo para clases de lectura, incluso organicé una pequeña biblioteca comunitaria con los libros que la abuela había guardado en cajas. Me sentía útil, presente, real. Una tarde, una mujer joven se me acercó en la plaza. Tenía los ojos llorosos. ¿Eres Elena, la nieta de Rosalía? Asentí. Mi madre era amiga de ella. Me dijo que te buscara si algún día sentía que todo se venía abajo. Y ese día es hoy. La invité a pasar a casa. Le preparé té, la escuché. Me vi reflejada en sus heridas. Ese día entendí lo que realmente me había dejado la abuela, un refugio. No solo para mí, sino para cualquiera que necesitara volver a empezar. Y eso no lo podían reclamar ni Tomás, ni Mariela, ni nadie. Era mío, y siempre lo sería. ¿Te enteraste? La voz de Clara me sacó de mi concentración. Estaba organizando los nuevos libros en la biblioteca del pueblo cuando la vi entrar con el periódico local, doblado bajo el brazo. El negocio de Tomás quebró. Hacienda lo está investigando. La noticia no me sorprendió. Lo que sí me sacudió fue esa mezcla agridulce que me invadió. No era felicidad, no era pena, era justicia. Silenciosa, afilada, inevitable. Después de años de manipular a todo el mundo con sus palabras suaves y su fachada de hijo perfecto, el castillo de cristal de Tomás se había hecho añicos. Y lo mejor de todo, yo no moví un solo dedo, solo esperé. Porque el tiempo, cuando se pone de mi parte, es el vengador más elegante. Días después supe más.
La inmobiliaria en la que él había invertido con dinero que no era solo suyo, colapsó por evasión fiscal y fraude. Mariela había perdido todos sus ahorros al prestarle dinero para un proyecto familiar. Y mi madre tuvo que vender su departamento para pagar parte de no. Fue entonces cuando recibí la llamada. Un número desconocido. Contesté por impulso. Elena, soy mamá. Un silencio largo. Necesitamos un lugar donde estar. Solo por un tiempo. Las cosas están difíciles. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos. Una parte de mí, esa parte que aún recordaba cumpleaños olvidados, abrazos fingidos, frases cortantes, quiso gritarle. Otra parte, la que había crecido entre la tierra y el dolor, se mantuvo serena. ¿Ahora sí soy parte de la familia?, pregunté con una calma que me sorprendió. Elena, por favor, no empieces con eso. No tienes idea de lo que estamos pasando. Tienes razón, respondí. No tengo idea. Como tampoco tuviste tú cuando me echaron de la casa como si fuera basura. Fue una situación complicada. No, mamá. Fue simple. Me borraron porque no les servía. Y ahora que no tienen a dónde ir, recuerdan que existo. Ella guardó silencio. Yo no. Aquí no hay espacio para quienes solo vuelven cuando necesitan. Aquí se cultiva respeto, no interés. Que tengas suerte. Y colgué. Esa noche me senté frente al fuego con el corazón latiendo rápido pero libre. Sabía que no era una heroína, tampoco una villana. Era simplemente alguien que tras perderlo todo aprendió a elegir a quién dejaba entrar. Mi abuela me había dejado más que una propiedad. Me dejó la posibilidad de romper el ciclo, de no repetir la cadena de silencios y falsas apariencias. Pasaron las semanas. En el pueblo ya todos sabían lo que había pasado con mi familia. Algunos se acercaban con preguntas con lástima disimulada. Yo solo sonreía y seguía con mi vida. No debía explicaciones. Una mañana soleada me llegó una carta por correo certificado. Era del abogado de la familia. Dentro una copia del testamento original. Pero lo sorprendente fue lo que venía anexado una cláusula oculta que solo se activaba si los beneficiarios originales, Tomás y Mariela, incurrían en fraude o uso indebido de la herencia. La cláusula decía que en ese caso todos los bienes pasarían automáticamente a la nieta menor de Rosalía Elena Rodríguez. Me quedé helada. Busqué la firma. Era la de mi abuela. Antigua, temblorosa, pero firme. Ella lo sabía, siempre lo supo. Me protegió a su manera. Me dio lo que era mío, solo cuando estuviera preparada para defenderlo. Días después firmé los papeles ante notario. Legalmente ahora también era dueña de la casa familiar en la ciudad Las Tierras del Sur y las cuentas de ahorros. Pero algo en mí ya no vibraba con lo material. No necesitaba venganza, no me hacía falta habitar esa casa donde me humillaron. Así que tomé una decisión, una que jamás vieron venir. Vendí la propiedad. Doné parte de lo ganado a un refugio de mujeres víctimas de abuso psicológico y económico. Con el resto, construí una extensión en mi terreno, una residencia temporal para mujeres solas, madres expulsadas, jóvenes abandonadas. La llamé el refugio de Rosalía. Cada vez que alguien nuevo llegaba con miedo, con desesperación, con esa mirada que yo misma llevé, alguna vez les decía, aquí no estás sola, aquí no te vamos a borrar. Un día mientras regaba los olivos vi un coche estacionarse a lo lejos. Reconocí el perfil, era Tomás. Bajó del coche visiblemente más delgado, ojeroso, con la soberbia hecha trizas. Se acercó despacio con los ojos vidriosos. Elena, solo vine a decir que no sabíamos lo que hacíamos. Asentí. Ya lo sé. Ese fue siempre el problema. ¿Puedo hacer algo para enmendarlo? Lo pensé un momento. Sí, le dije. Aprende a no repetirlo. No hubo abrazos. No hubo perdones artificiales. Solo una verdad incómoda flotando entre nosotros como una niebla que nunca se disipa del todo. Se fue, y yo seguí regando mis olivos. Hoy, mientras escribo estas líneas, el viento me acaricia la cara y me trae el perfume de las lavandas. En la entrada de la casa, una placa de cerámica reza: aquí floreció una mujer a la que intentaron arrancar de raíz. Esa mujer soy yo, y mientras mi familia se hundía en el lodo que ellos mismos cavaron, yo aprendí a construir sobre la tierra que despreciaron. No necesito que el mundo sepa lo que hicieron, yo lo sé, ellos lo saben, y eso basta. Porque el mejor castigo no es destruir a quienes te traicionaron, es mostrarles que sin ellos floreciste.